Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 Amén. al 12. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 al 12. Aleluya. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén y amén. Amado Padre, vamos delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, suplicando, Señor, y rogando al Señor que pueda darnos la sabiduría, el entendimiento, para comprender, Señor, lo que las Escrituras quieran decirnos. Señor, danos la sabiduría, danos la comprensión, danos, Señor, la capacidad de entender lo que tú quieras decirnos a través de estos versos. Por amor de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos estudiando la primera de Juan, versículo por versículo. Llevamos aproximadamente 7 meses estudiando esta pequeña carta, esta primera de Juan, y ya estamos ya en el penúltimo capítulo, que es el capítulo 4. Pero nos hemos ido dando cuenta que dentro de estos versos hay mucha riqueza doctrinal, mucha riqueza espiritual para el conocimiento acerca de Dios. Hemos llegado ya al verso 10, el cual habla de esta manera y dice: en esto consiste el amor. Recuerde que en su contexto está hablando del amor de ¿quién? ¿Del amor del mundo? No, está hablando del amor de Dios. Por eso dice, en esto consiste el amor, en ese contexto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Le hemos llamado por título la causa y efecto de su amor, porque la palabra consiste, es muy clave aquí en este verso. Dice, en esto consiste el amor. La palabra consiste se traduce como un efecto de una causa, es decir, el efecto que produce el amor de Dios tiene por causa, o sea, que Dios nos ame, eso trae un efecto. Trae un efecto. Porque la causa es que Dios nos ame, pero el amor no queda ahí. El amor de Dios causa un efecto. Y ese efecto del amor de Dios es que en primer lugar nosotros nos amamos al Señor. Antes de conocer a Cristo, nosotros no le amábamos. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, nosotros vivíamos nuestras vidas de acuerdo a la vanidad de nuestra mente, vivíamos nuestras vidas conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero el amor de Dios consiste en primer lugar, y dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Quien diga que está aquí porque amó a Dios desde un comienzo está mintiendo. Cada uno de nosotros debe entender que como cada ser humano sobre esta tierra, no queremos saber nada de Dios. No queremos seguir los caminos de Dios. No nos importan las leyes de Dios. Tenemos en poco la ley de Dios. Así éramos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. No éramos personas que seguíamos los caminos del Evangelio. Por eso muchas veces no entendemos, lo vemos tan fácil, porque no hemos escudriñado las Escrituras para entender que si usted y yo podemos ahora amar a Dios, podemos amar su ley, podemos servirle, es porque Él nos ha transformado por el Espíritu Santo. Si no fuera por la transformación que Él ha hecho en nosotros, ni siquiera tendríamos la facultad de adorar su nombre.
La palabra del Señor nos muestra que usted y yo no amábamos a Dios antes de estar en los caminos del Señor. En primer lugar, le invito a que vamos, para entender esto, al libro de Romanos. Al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 7 dice la palabra del Señor. 6, perdón. Romanos 5, 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los que transgredían sus mandamientos. Usted y yo no buscábamos a Dios. Usted y yo no éramos personas que amábamos las cosas de Dios. Usted y yo no éramos las mejores personas de este mundo. Pero Cristo murió a su debido tiempo. ¿Por quién? Por los impíos. Por eso no es pensar de manera escritural y decir: Cristo me eligió a mí porque yo era la mejor persona. Eso es mentira. Usted le está quitando validez al sacrificio de Cristo. Usted con ese pensamiento está creando un egocentrismo hacia usted mismo, porque usted está pensando que por sus méritos ha agradado a Dios. Y eso es absolutamente falso. Cristo murió ¿por quién? Por los impíos. Por lo tanto, usted y yo éramos impíos. Éramos personas que no amábamos la ley de Dios. También la palabra del Señor, de un énfasis tremendo, nos dice en Romanos capítulo 3, verso 9. El apóstol Pablo, enseñándonos de manera evidente y clara, nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos mejores que las personas que están afuera? ¿Somos mejores que nuestros compañeros de trabajo que se burlan de las cosas de Dios? ¿Somos mejores que nuestra familia que nos tilda de locos por servir a Cristo? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos mejores de aquellas feministas que se van en contra de las leyes de Dios? ¿Somos mejores que alguien que está en la cárcel? Absolutamente no. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Quien diga que no está bajo pecado está mintiendo. Quien diga que Cristo lo eligió porque sabía que se iba a comportar como una buena persona, eso es falso. Todos somos pecadores. Todos somos impíos. No somos mejor que alguien que está en la cárcel. Una persona que se cree mejor que alguien que está en la cárcel, una persona que se cree mejor que un compañero de trabajo, una persona que se cree mejor que su familia que no sirve a Cristo, es una persona que no ha entendido el Evangelio. Porque alguien que entiende el Evangelio entenderá que un pecado mínimo. Usted puede decir: es que yo antes, cuando no servía a Cristo, me portaba bien, no tomaba, no fumaba. ¿Eso qué representa? Absolutamente nada. El no servir a Cristo es el pecado más grande. Es el pecado más grande que un ser humano puede cometer. El no servir a Jesús. El no entregarle su vida a Jesús. Es el pecado más grande que el ser humano comete. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Entonces, ¿somos mejores que los demás? No. Porque el Señor no soporta ni el más mínimo pecado. La más mínima mancha es algo repugnante delante de los ojos de Dios. Por lo cual no basta decir: es que yo nunca le hago mal a nadie, yo no tomo, no fumo, no practico, ¿cierto?, la droga o todo este tipo de cosas. Eso no lo hace una persona buena delante de los ojos de Dios. Eso le hace una persona peor todavía, porque se está justificando delante de Dios como alguien bueno. La palabra del Señor nos ha encerrado a todos como pecadores. Todos somos malos. Desde el que está aquí hablando hasta toda la gente que está. Todos somos malos. Todos somos pecadores. Verso 10 dice: como está escrito, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Entonces Dios, desde su perspectiva santa, Él miró a la tierra, miró a toda la humanidad que nacería, miró a cada ser humano sobre esta tierra y se dio cuenta de algo: no hay ni siquiera un justo.
Entonces el que diga que yo soy una buena persona, soy mejor que este, no. Todos somos pecadores porque el Señor en su santidad, en su vara, no es como la de nosotros, ya yo no soy un delincuente, no, pero soy un pecador por despreciar la Biblia. Soy un pecador por decir, la Biblia fue escrita por hombres. Eso me hace un merecedor del infierno porque estoy despreciando la palabra de Dios. El decir, yo voy a servir a Dios a mi manera, es despreciar a Dios. Porque a Dios no se le sirve de la manera que el hombre quiere servirle. A Dios se le sirve de acuerdo a lo que las Escrituras nos muestran. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero usted puede decir, ya no hay ningún justo, pero hay personas que entienden un poco más acerca de Dios. No, no hay justo ni aún uno. La segunda característica de la humanidad, no hay quien entienda. Tampoco se trata de que ya Dios me eligió porque yo entiendo las cosas más perfectamente acerca del Evangelio que otra persona, no. En nuestro estado natural, nuestro corazón es de continuo solamente el mal. Por lo cual, no tenemos la capacidad de ser justos y no tenemos la capacidad de entender las cosas de Dios. Por eso usted puede explicarle y recontraexplicarle a alguien las cosas de Dios y no lo va a entender. A no ser que el Espíritu Santo de Dios le revele a esa persona lo que el Evangelio significa. Usted puede esforzarse todo lo que quiera, pero usted no tiene, ni yo tengo el poder para convencer a alguien al verdadero Evangelio de Cristo. El único que tiene esa facultad es el Espíritu Santo de Dios, y el Señor se lo dijo a Nicodemo. ¿Sabes cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo actúa el nuevo nacimiento? Le dijo el Señor a Nicodemo, como el viento. Tú sabes que está ahí, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no lo puede manejar, usted no lo puede controlar, porque es algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos predicar, sí, ese es nuestro trabajo, predicar. Pero ¿quién transforma los corazones? ¿Quién corta las cadenas de pecado? Es solamente Cristo. Amén. Usted puede decir, ya, pero no hay ninguna persona justa delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores, sí. Está bien. Ya, nadie entiende toda la Biblia. Está bien. Pero por lo menos hay alguien que busque a Dios. Hay personas que buscan a Dios. No, la palabra del Señor dice, no hay quien busque a Dios. Pero usted puede decir, pero ¿por qué hay tantas religiones? Porque cada persona quiere inventar a Dios a su manera. Quiere hacer un Dios que no le diga lo que tiene que hacer. Quiere inventar un Dios que sea para su propia conveniencia. Por eso no hay quien busque al verdadero Dios. Y usted puede decir, es que yo encontré a Jesús. Hay muchas canciones o alabanzas, entre comillas, que dicen, yo encontré a Jesús. Yo elegí a Jesús. Jesús no es un producto de supermercado que usted si quiere lo elige, no. Es Dios quien lo elige a usted. Sí, Señor. Es Dios quien lo busca a usted. Muchos dicen, encontré a Jesús. Pero ¿quién estaba perdido? Jesús. Nosotros estamos perdidos. Él nos encontró a nosotros. No nosotros lo encontramos a ellos. Verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La palabra del Señor ocupa en absoluto y dice, todos se desviaron. O sea, que cada persona sobre esta tierra se desvió de los caminos de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando la palabra dice no hay quien haga lo bueno, está hablando de hacerlo de manera perfecta, porque para Dios no es como para nosotros algo bueno, es como algo más o menos bueno, no. Para Dios no existe lo más o menos bueno. Para Dios o es bueno o es malo. Si la salvación fuera por obras, una cosa mala que haga en mi vida me iría al infierno. O sea que cada uno de los que estamos aquí en el Evangelio no iríamos al infierno si el Evangelio fuera por obras. Porque no vale su esfuerzo, no vale su intento. Si usted y yo somos salvos, es porque Cristo no pecó nunca y mi fe está puesta en Él, porque Él cargó cada uno de mis pecados, tanto los pecados del pasado como los del presente como los del futuro. Él pagó mi deuda en la cruz y Él pagó la deuda de todos aquellos que por la fe en Jesucristo ponen su confianza y su esperanza. En esto consiste el amor. Esta es la causa y efecto del amor. En que Dios, en primer lugar, amó a gente que no la amaba a Él. Entonces,
tomándolo como principio. Usted no puede decir, yo voy a amar, no voy a amar a esta persona porque esta persona no me ama a mí. Eso no es amor. Amor es amar sin esperar nada a cambio. Es hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Por eso el amor de Dios es un amor de servicio, un amor sacrificial. Se sacrifica por el otro. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es tocar una mano ni dar un beso. El verdadero amor no es ni siquiera unirse en la relación sexual. El verdadero amor significa sacrificarse por la otra persona, ponerse en servicio por el otro. Así Cristo lo hizo, aunque nosotros no le buscábamos, aunque nosotros no le amábamos. La causa fue que Él nos amó. Él nos amó. Él nos amó. La palabra del Señor también nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y si leemos desde el verso 1, dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Detengámonos aquí por un momento. Dice, ¿cómo estaba una persona antes de venir a Cristo? Estaba muerto. ¿En qué estaba muerto? No físicamente, porque físicamente estamos vivos, pero espiritualmente hablando, o hablando en la capacidad que tiene el hombre de servir a Dios. Está muerto. No tenemos en nuestro estado natural, no tenemos la capacidad de servir a Dios, no tenemos la capacidad de seguir a Dios, no tenemos la capacidad de honrar a Dios, no tenemos esa capacidad. Pero el Señor, cuando nos vio así de podridos, el Señor nos dio vida. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado, ¿sabe lo que hace? Mata a la persona, mata el alma de una persona. Por eso gente que comete los pecados, ¿por qué después se siente tan mal? Se sienten tan podridos por dentro. ¿Por qué personas necesitan alcoholizarse y olvidarse de lo que hicieron? ¿Por qué personas necesitan drogarse y olvidarse de lo que hicieron? Porque el pecado no nos deja vivir, mata su alma. Pero Cristo le puede dar vida. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Los efesios eran una iglesia, por lo cual estaba diciendo que cada integrante de esa iglesia, en algún momento de su vida, seguían la corriente de este mundo. Se comportaban como el mundo lo hacía. Nos comportábamos como el mundo lo hacía. Quizás muchos compañeros, y a veces con un compañero de la media que trabajo con él, a veces siempre saca ese tema, Daniel, pero tú eras tan diferente antes. Ahora, ¿por qué estás tan cambiado? ¿Por qué estás tan diferente a como te conocimos antes? Porque Cristo me cambió. Amén. Porque Jesucristo me cambió. Gracias, Señor. Si antes eres tan buena onda, antes, pero ahora tanto de la Biblia que te enfocas. Cristo me cambió. Así yo creo que también pasó en su vida. Cristo nos cambió. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Antes hacíamos las cosas que el mundo hacía, pero ahora no. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir así? Eso. Antes éramos hijos del diablo. Y a veces la gente no quiere entenderlo. Lo hemos dicho muchas veces. Y al último nosotros no lo entiende al leer más la palabra del Señor. Antes estábamos buscando, mira, la iglesia satánica se está reuniendo ahí con sus cachos, su cola y su iglesia roja, la estrella 5 puntas, y eso servir al diablo. Y el diablo le gusta hacer eso porque se ríe de nosotros y nos hace más ignorantes. Y usted dirá, ¿por qué? Debe entender este concepto. Todo aquel que no está en Cristo es un hijo del diablo. Amén. No es necesario que se coloque unos cachos o que haga una estrella 5 puntas, un 666, no. Todo
aquel que no está con Cristo es un hijo del diablo. No hay un punto neutral. O es un hijo de Dios o un hijo del diablo. No puede ser las dos cosas, ni siquiera puede estar en un punto neutral. Un ateo dice, yo no creo en Dios, yo no creo en el diablo, no creo en nada. Es un hijo del diablo igual. Porque está haciendo lo que el diablo quiere. Está actuando de acuerdo al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu del aire. De la potestad, perdón, del aire. Entonces, usted y yo debemos comprender ese concepto. Todo aquel que no sirve a Cristo está sirviendo a Dios. Ese es el punto terrible. Entonces no nos enfoquemos que la gente que está haciendo una iglesia satánica, eso abiertamente lo hacen. Pero eso no quiere decir que los demás no sean hijos del diablo. Son hijos del diablo. Escuchen, si usted no está sirviendo a Cristo, usted es un hijo del diablo. Y eso es muy tremendo, eso es muy terrible. Por eso, y usted dice, y usted también, antes era un hijo del diablo. Pero el Señor cuando me transformó, y nos transformó, Él nos adoptó en su familia y nos hizo hijos de Dios. Nos sacó de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Porque Él nos adoptó en su familia y nos dio una nueva vida. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, cada ser humano de esta tierra es un hijo del diablo. Cada ser humano que nace en esta tierra es un hijo del diablo. Al nacer, ya nos transformamos en un hijo del diablo. Y David apunta más allá. Dice, en pecado me concibió mi madre. Cuando alguien es concebido, ya es un hijo del diablo. Entonces no puedo decir que un bebé es un hijo del diablo también. Y usted puede decir, pero es que no hace nada malo. Pero tiene el pecado dormido dentro de sí. Bastará solamente una chispa para que se active. Por eso podemos ver que un niño después, ¿cierto?, empieza a hablar, empieza a caminar, ya empieza a moverse, y lo primero que usted nota es que alguien porfiado. ¿Por qué un niño se comporta o no obedece? ¿Por qué un niño nace desobediente? Porque el pecado siempre estuvo en el niño, el pecado siempre está en todos nosotros. El pecado nos ha afectado a la raíz. ¿Dios nos creó pecadores? No. Dios nos creó santos. Pero desde el momento que Adán y Eva tomaron de ese fruto, conocieron lo que era el bien y el mal. ¿Y qué sucedió con eso? Les quedó gustando el mal. Y el mal dominó y se apoderó de su corazón. Eso es lo que nosotros le llamamos el pecado original. El pecado ha sido traspasado a cada persona sobre esta tierra. Cada uno de nosotros debe entender que no somos pecadores porque pecamos. No somos, escúcheme bien, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es decir, cuando yo cometo el primer pecado, no ahí me convierto en un pecador. Yo nazco siendo un pecador. No porque Cristo me haya creado así, sino porque el ser humano decidió trazar sus propios límites, trazar su propio conocimiento acerca del bien y acerca del mal y abandonar a Dios. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿Cuál es la causa y efecto de su amor? La causa es que Él nos ama. El efecto es que Él nos ama sin que nosotros le hayamos amado a Él. En segundo lugar, dice, Él nos amó a nosotros. El primer efecto es que Él nos amó sin que nosotros le amáramos a Él. Y propiamente tal, Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amábamos a Él. Él nos amó a nosotros. Por eso la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 5 dice así, y vamos a leer desde el verso 3 para entender el contexto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ve la palabra adopción, hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Usted se preguntará, pero ¿por qué nos amó Cristo? ¿Me amó porque yo era una buena persona? ¿Me amó porque yo era una persona inteligente? ¿Me amó porque era una persona que sobresalía de los demás? No. Recordemos, no amábamos a Dios, éramos las peores personas, pero Cristo nos ha dado una nueva vida, nos ha adoptado en su familia, nos ha predestinado antes que el mundo fuera creado. El Señor ya había predestinado a las personas que iban a ser salvas. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué el Señor nos ha escogido para que andemos en su camino? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él lo quiso. Él quiso amarnos. Él nos amó, ¿por qué? Porque Él lo quiso. Porque Él lo quiso. Él lo quiso. Él así lo sintió desde lo más profundo de su corazón. Y en segundo lugar, ¿por qué? Lo hizo porque Él quiso. Y en segundo lugar, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Él nos escogió en segundo lugar para que su nombre sea reconocido como lo más grande. Él nos escogió para que reconozcamos que el valor de su gracia merece una alabanza eterna. Por eso en el cielo, y una vez que la nueva Jerusalén se pose sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, adoraremos y alabaremos al Señor por siempre y por la eternidad. Porque Él nos amó para que nosotros le alabemos por siempre y reconozcamos el valor que tiene su gracia. Reconozcamos el valor que tiene lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso este mismo libro de Efesios capítulo 1 versículo 11 dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué el Señor nos escogió? Porque Él lo quiso. Porque su propósito y su decreto eterno así lo había establecido de antemano. Si Él ha predestinado a las personas que han de ser salvas, Él la ha hecho conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En palabras simples, porque Dios así lo ha querido. Siéntase gozoso y alegre de que el Señor haya querido que usted y yo estemos en su camino. Siéntase gozoso que no siendo las mejores personas, sino siendo lo peor de este mundo, lo más bajo, lo más menospreciado, lo más débil de este mundo, el Señor nos haya escogido para servirle en su camino. Siéntase gozoso y alabe al Señor, porque ha sido tan grande su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El libro de Romanos 8:29 nos va a añadir otro por qué el Señor nos ha amado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Se fijan? ¿Por qué son llamados al camino de Dios? Porque Él lo ha querido. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Detengámonos en esta palabra. Dice, porque a los que antes conoció. A los que antes conoció. Muchos han malinterpretado esta palabra conoció para decir el Señor conocía que esta persona iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. No. Cuando hablamos de la palabra conocer,
Hablamos de que el Señor sabía quiénes somos. No de qué haríamos, sino de quiénes somos. Grábese bien eso en su mente, la palabra conocer, y eso es un estudio profundo que hay que hacer de las Escrituras, porque muchas veces se utiliza una palabra y la gente toma lo primero que se le viene a la mente. No, debe estudiar con profundidad en las Escrituras lo que conocer significa. Y si usted hace un estudio profundo de las Escrituras, se va a dar cuenta que conocer, el Señor no conoció lo que nosotros haríamos, sino que su conocimiento previo o su presciencia significa y está hablando de que Él nos conocía como éramos. Él nos conoció por lo que somos, no por lo que haríamos. Que quede claro eso. Entonces, ¿por qué el Señor nos amó? Porque Él nos conoció. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Él lo conoce. Y no es que las demás otras personas no las conozca, pero Él quiere, recuerde que la palabra conocer se estrecha como una relación íntima. El Señor quiere tener una relación íntima con nosotros. El Señor quiere tener esa unión con nosotros. Por eso, ¿cómo se le llama a la iglesia? La esposa de Cristo. Este es un amor tan grande el que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso la palabra conocer es tan importante dentro de las Escrituras. El libro de Daniel 4:35. ¿Por qué el Señor nos amó? Daniel 4. Daniel 4:35 dice la palabra del Señor así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Se fija lo importante que esto significa? Es que el Señor es soberano. ¿Por qué lo escogió? Porque Él es soberano. Él hace las cosas porque Él quiere hacerlas. ¿Y quién le puede decir: Señor, está mal lo que tú estás haciendo? ¿Quién le puede decir eso? Nadie. Porque Él es soberano. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le puede dar un consejo al Señor? Nadie. Si Él es eterno, Él es soberano, Él lo sabe todo. Él conoce y nos conoce. Es maravilloso ir entendiendo esto para ir asimilando qué es lo que significa que Dios nos amó. En palabras simples, Dios nos amó porque le nació hacerlo desde su corazón. En tercer lugar, dice, ¿en qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios tiene una causa y efecto. En primer lugar, nosotros nos amamos a Dios. En segundo lugar, Él nos amó porque le nació amarnos. En tercer lugar, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La causa de que Dios nos amara produjo, en tercer lugar, el efecto de enviar a su Hijo. Quiero que entienda bien este concepto. ¿Qué es lo que significa? Y le hemos hecho el énfasis en estas últimas dos partes. ¿Qué es lo que significa que Dios Padre haya enviado a su Hijo? Usted que es padre, usted que es una madre, medite esto en su corazón. ¿Son sus hijos importantes para usted? ¿Son el fruto de su vientre algo importante? Y si son importantes para usted, porque creo que para una persona con sus 5 sentidos, sus hijos serán importantes. Son algo que aman. Y piense esto por un momento. Si le tocara a usted entregar a su propio hijo, al hijo más amado que tiene, si le tocara entregarlo y echarle la culpa de todo lo que personas malas hicieron para salvar a esas personas malas, ¿usted lo haría?
Yo creo que no, ¿cierto? Una persona no entregaría a lo que más ama para salvar a gente que no se lo merece. Así éramos nosotros. Para que Dios mostrara la plenitud y la grandeza de su amor, Él tuvo que entregar lo que más ama. Porque este amor entre el Padre y el Hijo es un amor eterno. Es un amor tan grande que está desde los días de la eternidad, y que Él entregara a su único Hijo es el acto y la prueba de amor más grande que Dios ha mostrado hacia sus criaturas, específicamente a la humanidad. Y más profundamente a sus escogidos. Dios ha enviado a su único Hijo. Mateo 3:17, Mateo capítulo 3, versículo 17 nos expresa el amor que tiene el Padre hacia su Hijo. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice la palabra del Señor: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede leer rápidamente esto, pero si usted lo medita, está diciendo: este es mi Hijo, esto es lo que amo. Este es el Hijo que amo. Y no solo lo amo, sino que me complazco en Él. Lo amo con una sinceridad tan tremenda que confío plenamente en lo que Él haga. Entonces, cuando el Padre entregó a su Hijo, está entregando lo que más ama. Y eso usted no lo puede entender, ni siquiera dimensionar. Porque Dios Padre entregó a lo que más ama. Y la palabra del Señor nos añade y dice en Romanos 8:32, Romanos 8:32, para entender de la profundidad de lo que esto significa. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: el que no escatimó, el que no se reservó, el que no negó ni a su propio Hijo. No se reservó ni a su propio Hijo. Ni siquiera Él creó una criatura tan grande que pudiera cubrir esto. Él entregó lo que más ama, a su propio Hijo. Ni siquiera se reservó lo que más ama. Yo creo que un rey, para poder salvar su reino, enviaría a su mejor ejército. Enviaría a las personas de confianza, quizás. Si tuviera que entregar lo que más, entregaría, ¿cierto?, hasta la persona que tiene más, al amigo que más confía en enviar. Pero se reservaría a lo que más ama, a su Hijo. Pero Dios Padre no se reservó, no escatimó, no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Y esta es la pregunta que se hace el apóstol. Y si el Señor hizo eso, ¿cómo nos dará también todas las cosas en Cristo? Si no se reservó lo que más ama, ¿cómo Cristo no nos dará las demás cosas? Se lo entregó todo. Por eso el amor de Dios es un amor eterno y un amor total. Usted puede decir: pero ¿por qué el derramamiento de sangre de un solo hombre puede alcanzar a cubrir el pecado, tanto presente, pasado y futuro, no solamente de una persona, sino de todos aquellos que Él ha predestinado? Usted puede decir: pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque el Hijo de Dios tiene más valor, es decir, más importancia. Es decir, tiene, ¿cierto?, esa importancia y ese valor tan incalculable, tan grande, que cualquier otra criatura de este universo, y aún desde el mismo tercer cielo. La importancia y el valor más grande es el de Cristo Jesús, es el del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí y por usted, para que estemos aquí sirviéndole y adorándole. Pero esto de entregar, si vamos a 2 de Corintios 5:21,
no era solo entregar a su Hijo. No era solo entregar lo que más ama, sino que 2 Corintios 5, versículo 21, dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Hizo aborrecible a su propio Hijo. Hizo aborrecible a lo que más ama. Y Él tuvo que castigar a lo que más ama. Un padre puede entender eso. Una madre puede entender eso. Cuando le toca castigar a su hijo. No se siente contento al darle un golpe si es una persona normal. No está contento de restringirle cosas. No se siente contento cuando tiene que disciplinar a su hijo. Imagínese si tiene que entregar a lo que más ama. Y lo que más ama no ha hecho nada. Y para salvar a lo que no se merece nada, le echa toda la culpa y lo tiene que castigar hasta la muerte. Hasta abandonarlo en la cruz. El Hijo debió recibir el total abandono del Padre en la cruz del Calvario. Usted puede decir, pero muchas personas murieron crucificadas. Se dice que Pedro murió crucificado. Se dice que Juan murió crucificado. Se dice que aún, ¿cuántas personas murieron crucificadas? Muchas personas murieron por su fe crucificada. Pero ¿qué diferencia hay con la cruz de Cristo? ¿Qué diferencia hay? Si los demás también les pegaron. A los demás también los torturaron. ¿Qué diferencia hay entonces con Cristo? ¿Por qué el sacrificio de Cristo es tan importante? ¿Sabe por qué? Porque cada cristiano que fue a la cruz, Cristo iba con él. Amén. Pero el Hijo de Dios recibió el total abandono de su Padre. Cuando los apóstoles los mataron, aún casi en su agonía, ellos sintieron el respaldo de Dios. Pero el Hijo de Dios recibió el total abandono en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios recibió el total abandono al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué hace? El cielo se cubrió de tinieblas. Como dicen algunos estudiosos, el Padre escondió, cerró los cielos para no contemplar ni ayudar a su Hijo. En ese momento tan tremendo y tan terrible como lo fue el sacrificio de Cristo. Dice, envió a su Hijo. ¿Pero por qué lo envió? ¿Por qué lo sacrificó? ¿Por qué ni siquiera se lo reservó? ¿Por qué entregó lo que más ama? Esta primera de Juan capítulo 4 nos enseña y nos dice, por la propiciación de nuestros pecados. Permíteme decirte, oh cristiano, si no sabes lo que propiciación significa, ni siquiera sabes lo que el Evangelio significa. Recuerde que en la antigüedad el arca del pacto llevaba un propiciatorio. ¿Qué es lo que era el propiciatorio? Una tapa. Recuerde que el arca del pacto era una cajita donde estaba el maná, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara que reverdeció de Aarón. Y tenía encima un propiciatorio que era una tapa con 2 querubines. Y usted puede decir, ¿qué significa? Propiciación entonces. ¿Qué es lo que hace una tapa? Cubre. Y propiciación significa cubrir. Entonces decir que Cristo es una tapa. Cristo es quien cubre. ¿Y qué es lo que cubre Cristo? Nuestros pecados. Es como que tengamos que recibir la muerte y Cristo, ¿qué hace? Se pone ahí para que lo maten a Él. Porque Él nos cubre para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo por nuestros pecados. Propiciación significa cubrir la muerte de alguien.
Por eso el pueblo de Israel no se le dio la ley para decir, ustedes van a vivir por esta ley y nunca van a pecar, y los que solamente no incumplan y no transgredan ninguna de esta ley va a ser salvo. Nunca se dijo eso. Se les dio la ley para que ellos conocieran que estaban fallándole a Dios. Y una vez que ellos reconocieron que le estaban fallando a Dios, se debió habilitar, ¿qué cosa? Un sacrificio. Un animal, un cordero, el cual debía recibir el castigo que merecía el pueblo. Pero ese cordero no era suficiente. Ese cordero era solamente un tipo del Hijo de Dios. Era una representación de fe en que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, vendría a padecer por nosotros y derramaría su preciosa sangre en propiciación para cubrir nuestros pecados y salvarnos por medio de su sangre preciosa. Por eso no se le olvide la palabra propiciación, porque Él ha cubierto nuestros pecados. Por eso le digo, si usted no entiende lo que propiciación significa, no sabe lo que es el Evangelio. Por eso la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 25, con respecto a la propiciación, nos dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si la gente no entiende, hermano, y hay muchos cristianos que no entienden, que el Señor aborrece de todo su ser el pecado. Ni siquiera el más mínimo pecado Él lo soporta. Él lo aborrece de todo su corazón. Y dice el Señor, con paciencia ha pasado por alto los pecados. Él lo ha hecho con paciencia porque Él lo único que quiere es darle castigo a ese pecado. Lo único que quiere es despedazar aquello que está transgrediendo sus normas. Por eso, Cristo es quien nos ha cubierto. Y Dios ha sido paciente para con nosotros. Dios ha manifestado su justicia, derramando la sangre de Cristo. No mire como algo tan fácil decir el Señor nos sigue, si Él quiere nos salva, como algo tan fácil. Él, para poder salvarnos, tiene que satisfacer su justicia. Tiene que satisfacer y cumplir el amor y a la vez el castigo. Su ira. Todos sus atributos tienen que cumplirse para poder salvarnos. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, es decir, declarados justos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Volvamos a la primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto nos enseña que lo que Cristo hizo por nosotros no solo nos ha dado el privilegio de la salvación, sino que nos deja con la obligación, escuche bien, con la obligación de amar como amó Cristo, es decir, de manera sacrificial. No solo es experimentar el privilegio de haber sido salvo por Cristo, sino que nos vemos con la obligación de, así como amó Cristo, debemos amar a nuestros hermanos. Y usted se preguntará, ¿y cómo es eso? Lo hemos estudiado anteriormente en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16,
donde dice la Escritura, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Estará dispuesto a poner su vida por sus hermanos? Si usted no es que tiene que ayudarlos cuando ellos lo necesiten solamente, usted debe estar dispuesto a entregar su vida por ellos. Su vida en servicio a sus hermanos. Por eso Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20. Dice así la Escritura. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, y recuerda, esta palabra siervo es la palabra doulos en griego, y es esclavo. ¿Quiere hacerse grande dentro de las cosas de Dios? Sea el esclavo de sus hermanos. Sea el esclavo. ¿Quiere hacerse grande delante de los ojos de Dios? Hágase un servidor de los demás. Y le dijo así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está dispuesto a entregar su tiempo, está dispuesto a entregar sus bienes, está dispuesto a entregar todo lo que tiene en servicio de sus hermanos. Es fácil decir amén, pero qué difícil es cumplir. Estemos dispuestos a amar a nuestros hermanos así como Cristo nos amó, sacrificándonos por nuestros hermanos. Verso 12, y volvamos a Primera de Juan, capítulo 4, ahora en el verso 2. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En palabras simples, nadie ha visto a Dios físicamente amando a los demás. Aunque los apóstoles y los más de 500 hermanos y mucha gente pudo ver cómo Cristo amaba a la gente. Pero nosotros no. Tenemos a Cristo aquí físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha dejado Cristo? Dios, en su primero, Dios Padre, ayudaba aquí en el pueblo de Israel. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Dios y Señor, ayudó a sus discípulos y a los que estaban ahí. ¿Y a quién dejó? A su iglesia. Donde debemos ver a Cristo es en nuestros hermanos. Debemos ser como Cristo, porque la encargada de mostrar el amor de Dios es la iglesia del Señor. Porque en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Porque el que no ama a su hermano, no ama al Señor. No hemos visto amando a Dios físicamente, pero tenemos que ver a los hermanos amando los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando verdaderamente ayudamos y somos serviciales a nuestros hermanos,
es lo que ellos pueden ver de Cristo. Haga que sus hermanos y hermanas en la fe puedan ver a Cristo en usted. Puedan reflejar a Cristo en su manera de vivir. Podamos reflejar a Cristo en nuestra manera de ver la vida. Podamos reflejar a Cristo en cómo amamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo sé que Dios está en mí? ¿Cómo sé que Dios está en usted? En que amamos de manera sacrificial a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos siendo un instrumento de Dios? Un instrumento del amor de Dios. En que nos prestamos de manera sacrificial y servicial a nuestros hermanos. Y dice que si Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si amamos como Cristo lo hizo, es porque Dios está obrando a través de nosotros. La presencia física de Dios no está con nosotros, pero Dios ha dejado a su iglesia como instrumento de su amor. Debemos ver a Cristo en nuestros hermanos. Debemos mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir. Y cuando vemos a Cristo, vemos la grandeza y la perfección. Y vemos la pobreza y deficiencia que tenemos. Rindámonos a Cristo de manera sacrificial. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, nos has dado el privilegio de ser amados por ti. Nos has dado el privilegio de haber derramado tu preciosa y bendita sangre con nosotros. Padre amado, has entregado a tu único Hijo, tú, mi Señor Jesucristo, oh Verbo de Dios. Siendo rico, voluntariamente te hiciste pobre. Fuiste voluntariamente a la cruz por salvarnos. Oh Espíritu Santo de Dios, refleja en tu iglesia el amor sacrificial entre hermanos. Señor, es muy doloroso ver cómo el amor no se está llevando a cabo. No porque no tengamos la capacidad de amar, sino porque refrenamos esa capacidad de amar. Porque queremos luchar en contra de eso. El orgullo y la soberbia quiere predominar. Y eso solo mostrará la carnalidad que hay en nuestro corazón. Oh Señor, por amor de tu precioso y bendito nombre, te suplico y te ruego, Dios mío, que nos enseñes a amar a nuestros hermanos. Amar, Señor, verdaderamente de corazón. Te lo suplico, Señor amado, así que nos enseñes a ir perfeccionándonos en el amor de Cristo. Y si queremos estar seguros de nuestra salvación, y si queremos estar seguros de que Cristo está en nosotros, mostrémonos servicialmente. Ayúdenos, Señor, a mostrarnos servicialmente hacia nuestros hermanos. Te lo suplico y te lo ruego en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo y su bendición sea sobre su iglesia. En tu nombre, oh bendito Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor. Que el Señor, nuestro Dios, le bendiga y su amor sea siempre con cada uno de nosotros. Amén.